Estimadísimos estudiantes, espero que todos se encuentren súper bien. Ya vamos a dar comienzo a la segunda parte de nuestro año, que es la unidad número 2, y para eso vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 9, objetivo que propone analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa. Así que comenzamos con el texto argumentativo. Para esto nos preguntamos lo siguiente, chiquillos, ¿qué es la argumentación? La argumentación es un discurso oral o escrito que tiene como finalidad defender una idea o una opinión, aportando razones para convencer al receptor acerca de la validez de dicha opinión o idea. Entonces, es un discurso en el que nosotros siempre vamos a tratar de defender una idea a través de, mediante razones o argumentos. ¿Cuándo hablamos de texto argumentativo, chicos? Disculpen. El discurso argumentativo está presente en muchísimos momentos de la vida cotidiana, tanto en situaciones formales como informales. Por ejemplo, cuando un candidato o candidata a la presidencia explica por qué las personas tienen que darle su voto, está argumentando. Oye, tú tienes que votar por mí porque yo quiero mejorar la calidad de la educación a través de bla, 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 bla. Estoy argumentando. Cuando tú le pides también a un adulto, por ejemplo, permiso para algo y le expones tus razones, también estás elaborando un texto argumentativo. Solo que es a través de un medio informal, ¿cierto? No como el formal del candidato a la presidencia. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del texto argumentativo? Siempre va a ser el mismo, chiquillos. Convencer al receptor de que mi punto de vista es el correcto, ¿ya? Lograr la convicción o el apoyo del receptor respecto del punto de vista del emisor, ¿cierto? El que está emitiendo el mensaje, por lo tanto, yo. En otras palabras, los textos argumentativos siempre buscan convencer o persuadir a alguien sobre una idea en particular. La estructura del texto argumentativo está pensada para servir a este propósito. La estructura. Y en cuanto a la estructura del texto argumentativo, acá tenemos a la gran profesora Gabriela Mistral, profesora y también escritora, pero escritora para ser profesora. Estructura del texto argumentativo. Nos vamos con lo principal. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea o postura que el autor busca defender. Constituye el elemento central del texto argumentativo, chiquillos. Esto es lo más importante del texto argumentativo, la tesis, ¿ya? O más que lo más importante en realidad sería más que nada el eje central, como dice acá, elemento central. Si no existe la tesis, no existe el texto argumentativo, ¿ya? Cuando nosotros queremos convencer a alguien respecto a algo, tiene que existir ese algo, ¿cierto? De lo que yo quiero convencerlo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la tesis o punto de vista? Que les quede claro que es punto de vista es igual a tesis, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar siempre idealmente con el concepto de tesis, ¿ya? Porque ese es el nombre que se le da en el texto argumentativo. Se trata de la idea principal del texto argumentativo. Todas las otras lo apoyan. O sea, tenemos muchas ideas a lo largo del texto argumentativo, pero solamente una es la tesis, que es la central, es la más importante. Y todas las otras ideas trabajan en pos de esta tesis, de esta idea que es la más grande y la más importante. Es una proposición polémica, es decir, que genera debate. Siempre tiene que ser algo, en realidad siempre es algo que genera debate, que genera controversia, ¿ya? Tiene que ser
muy relevante para las personas, para la comunidad que lo oye o que lo lee. Puede ir antecedida de ciertas expresiones, como yo opino, considero, desde mi punto de vista, es necesario que. Mamá, quiero salir. Yo opino que debo poder ir al cumpleaños de mi amiga Carla. ¿Por qué tú crees o tú opinas que tienes que ir al cumpleaños de tu amiga Carla? Bueno, fácil, porque yo hice mi cama todos los días a las 10 de la mañana esta semana. Me he portado súper bien en la asignatura de lenguaje y he hecho todas mis actividades. Y además he sacado a pasear al perro. Esas son mis razones, ¿ya? Es lo que está sustentando mi tesis, que es yo opino que debo salir este fin de semana al cumpleaños de mi amiga Carla. Responde siempre a las preguntas: ¿de qué me quiere convencer el emisor de este texto? ¿Cuál es su punto de vista? Recuerden que estamos hablando de la tesis. Yo, para poder identificar una tesis, debo preguntarme, ¿de qué me quiere convencer el emisor? Yo, mamá, ¿de qué me quiere convencer la Paula? Parece que quiere salir este fin de semana al cumpleaños de su amiga Carla. De eso me quiere convencer. Por lo tanto, esa es la tesis. ¿Ya? ¿Qué son los argumentos? Yo les hablaba de las razones, ¿cierto? Estas son los argumentos. Son las razones que apoyan la tesis. Por lo general son hechos objetivos siempre. Son la parte del discurso que sirve para convencer al receptor y deben estar estrechamente relacionadas con la tesis. Lo mismo que yo les decía, chicos. Mamá, yo quiero salir, yo opino que debo salir este fin de semana al cumpleaños de mi amiga Carla porque hice mi cama todos los días a las 10 de la mañana, saqué a pasear al perro y he hecho todas las actividades de mi asignatura favorita de lenguaje. Esas son mis razones, esos son mis argumentos, es lo que respalda y lo que sustenta mi tesis, que es yo opino que debo poder salir este fin de semana. ¿Cómo podemos reconocer los argumentos? Son ideas que apoyan o defienden el punto de vista o tesis. Ya lo dijimos. Pueden ir antecedidos de ciertas expresiones. Porque yo debo hacer esto porque saqué a pasear el perro. Dado que, ya que, etc. Responden siempre a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones o fundamentos del autor del texto según el autor? ¿Por qué debo estar de acuerdo con él? A ver, dime, Paula, ¿por qué yo tengo que darte permiso para ir al cumpleaños de tu amiga Carla? Bueno, mamá, simple. Hice mi cama todos los días a las 10 de la mañana. Dame otro fundamento, dame otro argumento para que yo te deje ir al cumpleaños de tu amiga Carla. Bueno, saqué a pasar al perro y he hecho todas las actividades de la profesora Paula. ¿Ya? También se puede preguntar, ¿por qué debo estar de acuerdo con él? Quizás debo estar de acuerdo con ella porque sacó a pasear al perro y efectivamente hizo todas las actividades de lenguaje. ¿Ya? Para esto también es sumamente importante, chiquillos, que ustedes manejen estos dos conceptos, la opinión y el hecho. Acá tenemos la opinión. ¿Por qué la opinión estará en un globito? ¿Por qué el hecho será algo más pesado que la opinión que se deja volar? Veámoslo. El hecho, los hechos son sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? El día de ayer llovió de 9 a 10 de la mañana. Ese es un hecho, porque efectivamente llovió de 9 a 10 de la mañana. Tú puedes revisarlo en cualquier plataforma y vas a ver que ayer llovió desde las 9 a las 10 de la mañana. Yo no estoy diciendo nada irreal. Esto sucedió. En cambio,
tenemos una opinión. La opinión es un juicio, es lo que yo opino, lo que yo pienso, que manifiesta el punto de vista de quien lo emite. Lo que se expresa en ellas son las creencias o ideas personales del autor. Ayer fue un día feo porque llovió. Puede venir otra persona y decirme, Paula, no fue un día feo, fue un día bonito porque llovió. Eso depende de lo que uno opine, depende de lo que uno cree. Es subjetivo, no objetivo como el hecho. Es subjetivo, por lo tanto, cualquier persona puede llegar a rebatirme porque en realidad depende del juicio de cada persona si es que encuentra bonito que llueva o feo que llueva. Entonces, chiquillos, los textos argumentativos suelen combinar opiniones con hechos que las respalden, ¿ya? No está mal que un texto argumentativo tenga opiniones ni tenga hechos. Ustedes pueden decir, pero si las opiniones no cuentan, claro que cuentan. Claro que cuentan porque la persona que está escribiendo el texto argumentativo tiene que dar su opinión, pero también tiene que respaldar su opinión con argumentos o hechos, ¿ya? Para comprender estos textos es importante que sepas distinguir los enunciados que corresponden a hechos comprobables de aquellas que presentan un juicio del autor. Recuerden que los hechos comprobables son los hechos y que el juicio del autor son las opiniones. Acá tenemos un ejemplo clarito. El autor expresa opiniones. Las opiniones están con color rosa o naranja y los hechos, digo, están marcadas, subrayadas con color celeste. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear. Acá ya sabemos que, al tiro sabemos que es una opinión, porque dice, estos serían los mejores momentos. ¿Por qué el mejor? Puede ser el peor. Depende del juicio de la otra persona. ¿Ya? Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad. Eso se puede comprobar, debe haber estudios científicos, ¿ya? Que uno puede siempre quizá estar revisando y es comprobable. Entonces, chiquillos, terminamos así la primera clase de esta hermosa segunda unidad tan entretenida, tan llena de conversación, ¿ya? Y esto lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Ustedes van a ir al libro del estudiante, a la página, les digo de inmediato, 127, y se van a encontrar con una carta al director. Esta carta al director es un típico texto argumentativo, ¿ya? Y ustedes lo que van a tener que hacer va a ser lo siguiente. Marcar los hechos y las opiniones expresadas por el autor. Entonces vamos a poner en trabajo todo lo que vimos anteriormente. Y además van a tener que contestar el cuestionario presente bajo la lectura, ¿ya? Entonces, es importante para esta unidad y para siempre, chicos, que ustedes anoten la materia que nosotros vamos viendo clase a clase, porque esta es la materia que el contenido y son los conocimientos que a ustedes les va a permitir poder realizar las actividades y comprender, por supuesto, lo que deben aprender para poder terminar la unidad, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda a mi correo profepaula.m@gmail.com y me tienen que enviar su actividad realizada, chicos, háganla clase a clase para que no nos encontremos con el mismo problema que nos pasó ahora hace poco, que no tenían las actividades realizadas. Vayan haciéndolo clase a clase, yo voy a estar pendiente, que tengan una excelente término de semana y un buen fin de semana. Un besito, chao, chao.